Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si te apasiona la literatura y disfrutas de las narraciones bien contadas, no olvides suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún capítulo de nuestras narraciones. Hoy les traemos una de las grandes obras de James Joyce, Las Hermanas, un relato que nos introduce en el mundo de la muerte, la religión y las tensiones familiares en la sociedad dublinesa. A lo largo de los próximos capítulos, exploraremos cómo el narrador reflexiona sobre la vida y muerte del padre Flynn, un sacerdote que dejó una marca profunda en su comunidad y en las personas cercanas a él. A medida que avanzamos, iremos descubriendo las complejidades de la relación entre el narrador y las hermanas del padre Flynn, las cuales se ven envueltas en misterios y silencios que marcan el tono de la obra. Así que acomódate y disfruta de la narración mientras te sumerges en este clásico de la literatura irlandesa. Vamos a comenzar. Capítulo 1. La muerte del padre Flynn. La historia comienza con un tono melancólico y sombrío. El narrador, quien recuerda la figura del padre Flynn, empieza a hablar sobre la noticia de su muerte. Era un sacerdote conocido en la comunidad, y aunque su partida no fue una sorpresa para todos, dejó un vacío notable en el entorno. El narrador no podía evitar pensar en el silencio que llenaba la casa tras la muerte del padre Flynn. Aunque algunos pensaban que la muerte de un hombre tan austero y religioso debería haber traído consigo el consuelo, en la comunidad se respiraba una extraña mezcla de alivio y tristeza. Había algo inquietante en torno a su partida, algo que no podía entender del todo. La casa del sacerdote, que alguna vez había sido un lugar de oración y solemnidad, ahora estaba envuelta en el más profundo silencio. A través de los recuerdos del narrador, vamos conociendo al padre Flynn no solo como una figura religiosa, sino como una persona que, a lo largo de su vida, se vio marcada por su propio aislamiento. Cuando el narrador menciona su relación con el sacerdote, describe una imagen de un hombre que parecía estar lejos del mundo, absorto en sus pensamientos. Aunque su rostro parecía siempre serio, una especie de tristeza también brillaba en sus ojos. Los niños, como el narrador, lo miraban con una mezcla de respeto y desconcierto. A lo largo de su vida, muchos se referían al padre Flynn con un respeto reverencial, pero los rumores acerca de su carácter comenzaron a circular en la comunidad. La noticia de su muerte llegó rápidamente a los oídos del narrador, pero lo que realmente lo atrapó fue la sensación de que algo aún quedaba por resolver en torno a la vida del sacerdote. No era solo su muerte lo que parecía impactar, sino el peso de los recuerdos que dejaba atrás. Los murmullos de los vecinos, las miradas furtivas, las voces apagadas de aquellos que lo conocieron, todo parecía sugerir que había más en su vida de lo que había mostrado al mundo. En la pequeña comunidad, la figura del padre Flynn había sido uno de los pocos puntos de referencia. Un hombre que pasó años dedicándose al servicio religioso, pero cuyas últimas acciones y comportamientos dejaron interrogantes sin resolver. Mientras el narrador se adentra en sus recuerdos, comienza a cuestionarse, ¿qué había llevado al sacerdote a encerrarse en su propia mente, en su propia soledad? La muerte del padre Flynn deja a todos con una sensación de incomodidad. Nadie se atreve a decir demasiado, pero es claro que algo de su vida, algo oculto, nunca será conocido. Los rumores sobre su final se mezclarán con la reverencia y el desconcierto, creando una atmósfera de misterio que rodea no solo su muerte, sino también su vida. A lo largo de este primer capítulo, Joyce establece las bases para los interrogantes que guiarán la narración. La muerte de un hombre aparentemente recto y fiel a su vocación religiosa, cuyas últimas acciones dejaron huellas de duda en la comunidad. El narrador nos deja con la sensación de que, aunque el padre Flynn ya no está presente, su figura sigue siendo un misterio a resolver. Este capítulo introduce la atmósfera de misterio y la duda en torno a la figura del padre Flynn, elementos claves en toda la obra. Se pone de manifiesto la complejidad de la vida del sacerdote y las tensiones no resueltas en torno a su muerte, lo que irá desarrollándose más en los siguientes capítulos. Capítulo 2. La familia Flynn. En este capítulo, el narrador comienza a recordar con mayor claridad la figura de las hermanas del padre Flynn, dos mujeres que, como él, parecían atrapadas en su propio mundo. Aunque nunca hablaron mucho sobre su hermano, siempre se percibía en sus ojos una mezcla de dolor y aceptación, como si vivieran en la sombra de algo más grande y oscuro. La atmósfera que las rodeaba era tranquila, pero cargada de una inquietante quietud, una sensación de que algo no se decía, pero estaba presente en todo momento. Las hermanas Flynn, aunque aparentemente dedicadas a la vida doméstica y al cuidado de su hogar, eran conocidas por su reclusión. Vivían juntas en una casa que,
como su existencia, parecía oculta tras una cortina de misterio. La comunidad nunca supo mucho de ellas, y ellas, a su vez, parecían estar siempre observando desde las sombras, sin compartir nunca detalles de su vida privada. Pero ahora, tras la muerte del padre Flynn, las hermanas se veían diferentes. Parecían más vulnerables, más humanas, menos solemnes que antes. El dolor que manifestaban no era el de quienes pierden a un ser querido, sino el de quienes saben que algo ha quedado sin resolver, que una verdad nunca será dicha. El narrador se siente extrañamente atraído por las hermanas, aunque a la vez se siente distante. Desde su infancia, había tenido la sensación de que algo no estaba bien entre ellas. Había observado cómo se movían por la casa, cómo se referían a su hermano con una mezcla de afecto y una ligera incomodidad. No podían escapar del hecho de que el padre Flynn había sido la figura dominante en su vida, la presencia que lo llenaba todo, y al mismo tiempo, el misterio que los envolvía. Ahora, después de su muerte, las hermanas parecían intentar entender lo que había ocurrido, aunque nunca lo compartieran con nadie. El narrador recuerda la primera vez que estuvo en su casa después de la muerte del sacerdote. La casa, aunque ordenada y aparentemente tranquila, estaba impregnada de una sensación de desolación. Había algo en el aire, una tensión palpable, como si la casa misma estuviera aguardando algo. Las hermanas no parecían tristes, pero sí desorientadas, como si estuvieran tratando de encajar los pedazos de un rompecabezas que nunca se completará. Uno de los momentos que más le sorprendió al narrador fue la conversación que tuvo con las hermanas, en la que ellas hablaban del padre Flynn con una distancia peculiar. No era la distancia de alguien que había perdido a un ser querido, sino la distancia de alguien que, durante años, había estado en la presencia de una persona que les resultaba incomprensible. Había una frialdad en sus palabras, como si trataran de mantenerse firmes ante el dolor que sentían, pero a la vez, algo parecía romperse en su interior. El narrador no podía evitar preguntarse qué había sucedido realmente entre el padre Flynn y sus hermanas. Había algo en su relación que no se podía descifrar completamente. Los recuerdos del narrador flotaban entre imágenes de momentos aparentemente triviales. Una comida, una mirada furtiva, un susurro entre las hermanas. Esas pequeñas escenas cotidianas que, al final, parecían significar mucho más que cualquier conversación profunda. El silencio era un protagonista más en esa casa. Un silencio que hablaba de secretos no revelados, de misterios no resueltos, de una vida que, a pesar de estar llena de rituales y devoción, había quedado vacía al final. Las hermanas del padre Flynn se movían por la casa como sombras, conscientes de su papel, pero también de su incapacidad para liberarse de las huellas de su pasado. Habían vivido a la sombra de su hermano durante años, y ahora que él ya no estaba, la casa y todo lo que representaba parecía desmoronarse. Aunque el narrador sentía cierta empatía por ellas, también estaba consciente de que nunca podría comprender completamente lo que ellas sentían. No era simplemente la muerte de su hermano lo que las afectaba, sino algo más profundo, algo que siempre había estado presente, pero nunca se había hablado. Había una barrera invisible entre el narrador y las hermanas Flynn, una barrera construida por años de silencio y distancia emocional, una barrera que ahora parecía más insuperable que nunca. El misterio en torno a la familia Flynn se intensifica con la muerte del padre. Mientras más reflexionaba el narrador sobre su relación con las hermanas, más se daba cuenta de que había cosas que nunca entendería, verdades que probablemente nunca se revelarían. Había una frialdad en la relación de las hermanas con su hermano, una desconexión que, a pesar de los años de convivencia, nunca había sido superada. El narrador, en su intento por comprender el dolor de las hermanas, también se ve atrapado en sus propios pensamientos. Las figuras de las hermanas Flynn y su hermano parecen estar unidas por un lazo de misterio que trasciende la muerte. Aunque las hermanas tratan de mantener la compostura, hay algo en ellas que se ha roto, algo que nunca volverá a ser igual. La muerte del padre Flynn no solo marca el fin de una vida, sino el fin de una era para ellas. El capítulo concluye con el narrador reflexionando sobre la naturaleza de la vida y la muerte, sobre la importancia de los secretos familiares, y sobre cómo estos secretos, aunque enterrados, siempre encuentran una forma de salir a la luz. A través de su reflexión, el narrador nos deja una sensación de inquietud, como si la historia del padre Flynn y sus hermanas fuera solo la punta del iceberg de un misterio mucho más profundo. Este capítulo se adentra en las tensiones emocionales entre las hermanas y el padre Flynn, dejando al lector con una sensación de desconcierto y misterio. La relación entre ellos no está completamente clara,
pero la atmósfera de incomodidad y secreto se hace más palpable. La narración se sumerge en los recuerdos y la distancia emocional que el narrador experimenta con las hermanas del sacerdote. Capítulo 3. La primera impresión del narrador. El narrador comienza este capítulo rememorando su primer encuentro con el padre Flynn cuando era un niño. Recuerda claramente cómo, en su niñez, lo veía como una figura imponente y casi inaccesible. Aunque el sacerdote no era particularmente severo ni despiadado, su presencia siempre emanaba un aire de respeto y autoridad. En su mente de niño, el padre Flynn era como una figura trascendental, alguien a quien se debía temer y respetar al mismo tiempo. A través de los ojos del narrador, el padre Flynn se presenta como un hombre que nunca se permitía ser frágil. Su seriedad y su dedicación a la vida religiosa parecían lo que él entendía por la verdadera naturaleza de un sacerdote. No era un hombre amable que buscaba ganarse la simpatía de los demás. Su carácter era demasiado complejo para ello. La solemne gravedad con la que se comportaba le confería una atmósfera de distanciamiento, lo que lo hacía aún más intrigante. El narrador recuerda las primeras clases que tuvo con el padre Flynn en la escuela. En aquellos tiempos, el sacerdote se encargaba de enseñar a los niños más pequeños, y aunque nunca hubo un trato cercano entre ellos, el narrador no pudo evitar observar al sacerdote con una especie de veneración. Recuerda que el padre Flynn solía hacer preguntas complicadas durante las lecciones de religión, buscando provocar la reflexión, lo que no hacía más que acentuar la seriedad de su figura. Aunque nunca era cruel con los niños, su severidad parecía estar marcada por un propósito que no entendían completamente. El padre Flynn no buscaba la simpatía. Más bien, esperaba que los niños comprendieran la solemnidad de su vocación y la importancia de las enseñanzas que transmitía. Pero había algo más en la figura del sacerdote que el narrador no alcanzaba a comprender en ese momento. Aunque todo parecía en orden en su comportamiento, algo en el aire alrededor del padre Flynn le parecía desconcertante, casi como si hubiera una sombra que se proyectaba más allá de su presencia. El niño no podía poner en palabras lo que sentía, pero había una incomodidad persistente cuando estaba cerca de él, una sensación de que había más de lo que el sacerdote mostraba. El narrador recuerda especialmente un incidente que marcó su percepción de la figura del padre Flynn. Un día, durante una clase, el sacerdote se mostró particularmente distante y sumido en sus pensamientos. Su mirada se perdió en algún punto lejano, y sus palabras se volvieron imprecisas. Esta fue la primera vez que el narrador percibió una grieta en la fachada de dureza del sacerdote. Al principio, no entendió lo que estaba sucediendo. Sin embargo, pronto descubrió que el padre Flynn estaba atravesando una profunda crisis interna, aunque nadie en la comunidad parecía ser consciente de ello. Este momento, aunque fugaz, dejó una huella indeleble en el joven narrador, quien no podía dejar de preguntarse qué sucedía en la vida del sacerdote. A medida que el narrador crecía, sus interacciones con el padre Flynn continuaron siendo superficiales, pero su fascinación por el sacerdote no desapareció. A pesar de que el hombre parecía estar completamente inmerso en su vocación religiosa, las señales de una lucha interna se hicieron más evidentes con el tiempo. Aunque su comportamiento seguía siendo respetuoso y firme, los ojos del padre Flynn a veces se llenaban de una tristeza inexplicable, un cansancio que no podía ocultarse. Con el paso de los años, el narrador llegó a comprender que la figura del padre Flynn no era tan simple como había creído en su infancia. El sacerdote no solo era un líder religioso que guiaba a su comunidad, sino también un hombre que enfrentaba su propia fragilidad, algo que las personas a su alrededor no querían ver o no podían entender. El joven narrador comenzó a preguntarse si los demás realmente veían lo que él había comenzado a percibir, que el padre Flynn no solo era una figura de autoridad, sino un hombre profundamente marcado por sus propias luchas personales, las cuales jamás había compartido con nadie. El capítulo concluye con el narrador dejando atrás su reflexión sobre el pasado. Aunque el recuerdo del padre Flynn sigue presente en su mente, ahora lo ve de una manera diferente. Ya no es solo el sacerdote que fue una figura central en su infancia, sino una figura compleja, marcada por la soledad, la lucha interna y la tragedia. A través de sus recuerdos, el narrador va comprendiendo que la vida del sacerdote nunca fue tan simple como la imagen pública que él mismo construyó. Y con ese entendimiento comienza a cuestionarse el verdadero significado de la vida del padre Flynn y las razones de su aparente sufrimiento, cuestiones que serán exploradas a lo largo del relato. Este capítulo profundiza en las primeras impresiones del narrador sobre el padre Flynn, que evolucionan a medida que él crece y empieza a comprender que la vida del sacerdote está llena de complejidades y contradicciones.
La percepción inicial del narrador sobre un hombre serio y respetable se va desmoronando, dejando espacio para una comprensión más profunda y matizada de la figura del padre Flynn. Capítulo 4. El misterio de la enfermedad del padre Flynn. En este capítulo, el narrador se adentra en los recuerdos de los momentos previos a la enfermedad que aquejó al padre Flynn. A medida que la historia progresa, el tono se vuelve más sombrío, ya que la salud del sacerdote se deteriora lentamente, lo que hace aún más evidente el misterio que lo rodea. La comunidad comienza a notar los cambios en él, pero, a pesar de la cercanía que se espera entre un sacerdote y su feligresía, el padre Flynn sigue siendo enigmático, incapaz de revelar su dolor o su sufrimiento interior. A medida que el narrador repasa los acontecimientos, recuerda cómo el sacerdote comenzó a mostrar signos de agotamiento físico y emocional. Durante las ceremonias religiosas, el padre Flynn ya no tenía la energía que solía mostrar, y su rostro, antes lleno de vigor, se fue tornando más pálido y marcado por el cansancio. La mirada del sacerdote, una vez llena de autoridad, comenzó a reflejar algo diferente, una especie de fatiga existencial que se hacía más evidente con el paso de los días. El narrador nota que no era solo su cuerpo lo que se deterioraba, sino también su mente. Los sermones del padre Flynn, que antes habían sido impecables en su claridad y precisión, se volvieron erráticos y confusos. En varias ocasiones, sus palabras parecían perderse en el aire, como si él mismo ya no pudiera concentrarse en el mensaje que trataba de transmitir. Los niños, que solían estar atentos a sus enseñanzas, comenzaban a sentirse incómodos ante la presencia del sacerdote, como si algo invisible los separara de él. El sacerdote nunca discutía sobre su salud con nadie. A pesar de los esfuerzos de sus feligreses para cuidarlo, parecía rehusar cualquier tipo de ayuda o intervención. Vivía en un estado de autosuficiencia silenciosa, y su actitud parecía ser más un rechazo al dolor que una aceptación de él. En la mente del narrador, este comportamiento se vuelve una especie de metáfora de lo que está sucediendo en su vida. El padre Flynn está cada vez más atrapado en su propio mundo interior, y, aunque su cuerpo se desintegra, su alma parece aún más distante. El narrador recuerda las conversaciones que tuvo con algunos de los miembros de la comunidad que intentaron entender lo que sucedía con el padre Flynn. Algunos decían que la enfermedad era solo una cuestión de vejez, otros sugerían que estaba atravesando una crisis espiritual. Pero lo que más llamaba la atención del narrador era la aparente incapacidad de los otros para reconocer la complejidad de la situación. Nadie parecía dispuesto a hablar abiertamente sobre lo que realmente le estaba sucediendo al sacerdote. El dolor de la enfermedad de Flynn no solo era físico, sino también mental y emocional, y la comunidad prefería ignorarlo, como si no fuera un tema del todo apropiado para discutir. Este comportamiento se acentuó cuando el narrador notó que las hermanas del padre Flynn también parecían reticentes a abordar el problema. En lugar de ayudarle activamente, se limitaban a cuidar su bienestar básico, manteniéndolo a salvo de cualquier contacto más profundo o emocional. Las hermanas se veían atrapadas en una red de silencio, incapaces de ofrecerle el apoyo que realmente necesitaba. Y, aunque el narrador no lo entendía completamente en ese momento, había algo perturbador en esta actitud. Las hermanas parecían estar ocultando algo relacionado con el comportamiento cada vez más errático del padre Flynn. El narrador recuerda una ocasión en la que se encontró con el sacerdote, que parecía aún más vulnerable de lo normal. El hombre, normalmente tan firme y seguro, había perdido su postura erguida. Su cuerpo se veía encorvado y frágil. Fue entonces cuando el narrador se dio cuenta de que el sacerdote ya no era la figura distante y respetada que había conocido en su niñez. En su lugar, se mostraba como un hombre que estaba completamente desgarrado por su dolor. Sin embargo, ni el narrador ni las personas cercanas a él sabían cómo abordarlo o cómo ayudarlo. El misterio de su sufrimiento era tan profundo que nadie se atrevía a profundizar en las causas. A lo largo del capítulo, el narrador nos ofrece vislumbres de los pensamientos oscuros del padre Flynn. Aunque nunca se expresa abiertamente sobre su enfermedad, hay una sensación de que el sacerdote sabe que está atravesando una lucha que va más allá de lo físico. Sus ojos, que alguna vez brillaron con seguridad, ahora reflejaban desesperación, como si la vida le estuviera escapando lentamente. El narrador comienza a ver al sacerdote de una manera completamente nueva, como un hombre roto por el dolor que no podía compartir. El capítulo también aborda la incertidumbre de la comunidad en cuanto a la verdadera naturaleza de la enfermedad del padre Flynn. Nadie sabía si se trataba de una enfermedad física o si, de alguna manera,
El sacerdote había sido consumido por una enfermedad espiritual más profunda. Pero, a medida que el narrador reflexiona sobre los cambios en él, comienza a sospechar que había algo más en la vida del sacerdote que no se había revelado a la comunidad. El misterio de la enfermedad del padre Flynn es, por lo tanto, solo una de las capas que oculta una historia más profunda. La enfermedad no es solo una cuestión de lo que el sacerdote experimenta en su cuerpo, sino de lo que sucede en su alma. La invisibilidad de su sufrimiento es lo que lo hace aún más desconcertante para el narrador. Esta lucha interior será, al final, uno de los elementos clave que define la narrativa de Joyce. El capítulo termina con el narrador contemplando el sufrimiento del padre Flynn y su aislamiento emocional. La atmósfera de este capítulo se siente cargada de una tragedia no expresada, un sufrimiento que permanece en silencio y que, a medida que se desenvuelven los eventos, pronto se revelará como algo mucho más complejo de lo que se pensaba. Este capítulo profundiza en la enfermedad del padre Flynn, un tema central que se explora a lo largo de las hermanas. La enfermedad no es solo física, sino también emocional y espiritual, lo que crea una atmósfera de misterio y ansiedad en torno a su figura. La incapacidad de la comunidad para entender lo que realmente le sucede a Flynn, así como la falta de comunicación sobre su sufrimiento, refuerza el sentimiento de desconcierto y tensión en la obra. Capítulo 5. La muerte del padre Flynn. Este capítulo se adentra en el evento crucial de la narración, la muerte del padre Flynn. La atmósfera que rodea este momento es cargada de una profunda tristeza y una sensación de inevitable cierre. La vida del sacerdote, marcada por sus luchas internas, llega a su fin, pero su muerte no resuelve todos los misterios que lo rodean. De hecho, parece más bien una conclusión que deja al narrador y al lector con más preguntas que respuestas. El narrador recuerda que, aunque la noticia de la enfermedad del padre Flynn había circulado entre los miembros de la comunidad, nadie parecía completamente preparado para enfrentar la realidad de su muerte. La noticia se dio con una mezcla de sorpresa y aceptación, como si la muerte, a pesar de su inevitabilidad, hubiera llegado de manera repentina y perturbadora. A medida que el narrador reflexiona sobre los últimos días del sacerdote, se da cuenta de que la enfermedad de Flynn fue un proceso silencioso, casi imperceptible, que le robó poco a poco su vitalidad y su presencia. La narración se enfoca en los momentos finales del sacerdote, cuando sus pensamientos y su mente parecían desconectarse de la realidad. El narrador recuerda cómo las hermanas de Flynn, que siempre habían estado presentes en su vida, parecían más apagadas que nunca en esos días. Sus gestos eran vacíos, sus miradas perdidas. Aunque se esforzaban por atender a su hermano, algo en sus actitudes indicaba que la situación se había tornado irreversible. Había algo en la forma en que se movían, en sus rostros cansados, que transmitía un sentimiento de resignación. La imagen del sacerdote, en sus últimos momentos, está llena de una melancolía profunda. Su cuerpo, que antes había sido firme y erguido, ahora se encontraba colapsado en la cama, débil y agotado. El narrador no podía evitar observarlo con una mezcla de curiosidad y respeto. El hombre que alguna vez fue una figura de autoridad, ahora estaba reducido a una sombra de sí mismo, víctima de la misma fragilidad humana que todos compartían, pero que al parecía haberle llegado con una fuerza abrumadora. Sin embargo, lo que realmente perturba al narrador no es solo la muerte del sacerdote, sino la extraña manera en que su vida y su muerte parecen estar rodeadas de una niebla de incomodidad y secreto. La familia Flynn nunca habló abiertamente sobre lo que había sucedido en los últimos días del padre Flynn. Nadie parecía dispuesto a discutir el sufrimiento del sacerdote, ni a confrontar la cuestión de por qué su vida había tomado el giro que había tomado. La comunidad, al igual que las hermanas, se aferraba a un silencio incómodo, como si todas las palabras estuvieran vedadas. El narrador reflexiona sobre el hecho de que, aunque la muerte del padre Flynn parecía poner fin a la tensión, de alguna manera solo la había amplificado. Su partida no trajo la paz que muchos esperaban, sino que dejó un vacío aún más profundo. Nadie sabía cómo lidiar con la muerte de un hombre que había sido tan enigmático en vida, que había sido tan silencioso respecto a su sufrimiento. En la mente del narrador, la pregunta persiste: ¿qué había estado pasando realmente en la vida de Flynn? ¿Qué secretos había guardado tan celosamente? Los recuerdos de las últimas interacciones del narrador con el sacerdote emergen en este capítulo. Una de las imágenes más persistentes es la del sacerdote en sus últimos momentos, donde su mirada parecía perdida, pero también intensamente concentrada en algo que él solo podía ver. El narrador no podía saber si estaba enfrentando su muerte con serenidad o si,
Por el contrario, se encontraba atormentado por algo más grande que la enfermedad misma. El silencio de Flynn en esos momentos parecía lleno de dolor, como si todo lo que había reprimido durante años finalmente hubiera encontrado una forma de salir, aunque él mismo no lo dijera. Cuando finalmente llega el momento de la muerte del sacerdote, no es un evento dramático ni ruidoso. La atmósfera sigue siendo tranquila, pero opresiva. La vida del padre Flynn se apaga lentamente, y con ella, la última conexión del narrador con su figura. La muerte parece inevitable, pero también profundamente desconcertante, como si algo en ella no estuviera completo, como si no se pudiera cerrar el ciclo de su vida. Después de la muerte, el narrador se enfrenta a la realidad de su partida, y aunque hay un proceso de luto en la comunidad, este no está marcado por los rituales convencionales de dolor. La tristeza parece estar eclipsada por una sensación de vacuidad. Las hermanas, aunque evidentemente afectadas por la pérdida, no muestran una profunda lamentación. Más bien, hay una sensación de alivio, aunque no de paz. El narrador se da cuenta de que, al morir, el padre Flynn no solo dejó de existir físicamente, sino que también dejó atrás una serie de preguntas sin responder, preguntas sobre su vida, su fe y su dolor. La muerte del sacerdote se convierte así en un acto de cierre, pero también en un acto de perpetuación del misterio. El narrador se encuentra atrapado en la paradoja de que, aunque la vida del padre Flynn llegó a su fin, la historia de su sufrimiento y su vida nunca será completamente entendida. Los secretos que permanecen sin decir, las palabras que nunca se compartieron, seguirán flotando en el aire, pesando sobre todos los que conocieron al sacerdote, pero también sobre aquellos que intentan comprenderlo. Este capítulo concluye con una reflexión final del narrador sobre la muerte, el sufrimiento y el silencio que lo rodea. La muerte del padre Flynn, lejos de proporcionar respuestas, deja al narrador con una sensación persistente de vacío y un deseo de entender lo que siempre se ocultó. La figura del sacerdote se ha ido, pero su sombra permanece, y la historia de su vida y su muerte sigue sin resolverse completamente. Este capítulo se centra en la muerte del padre Flynn, pero también profundiza en las preguntas no respondidas que su vida dejó atrás. La atmósfera es sombría y reflexiva, marcando el fin de una vida llena de misterio, pero también dejando al narrador y al lector con la sensación de que hay mucho más que no se puede saber ni comprender. Capítulo 6. El impacto de la muerte de padre Flynn en la comunidad. El capítulo se abre con una reflexión acerca del impacto que la muerte del padre Flynn tuvo en la comunidad que lo había rodeado durante su vida. Aunque la noticia de su fallecimiento se había recibido con una mezcla de sorpresa y pesar, el proceso de luto era atípico, una vez más marcado por el silencio y la incomodidad que había caracterizado su vida. La muerte no cerró el ciclo de su existencia con la tranquilidad que muchos esperaban, sino que dejó a la comunidad de Dublín con más preguntas que respuestas, manteniendo viva la sensación de incomodidad. El narrador, al igual que muchas de las personas que conocieron al sacerdote, está atrapado en una maraña de sentimientos contradictorios. En su interior, hay una mezcla de respeto y fascinación por la figura del padre Flynn, pero también una profunda confusión sobre lo que realmente sucedió en su vida y por qué nunca compartió sus luchas o sufrimientos con los demás. La muerte del sacerdote no desvela los misterios que había rodeado su vida. Por el contrario, solo intensifica la sensación de que algo importante, algo esencial, nunca fue dicho. El capítulo avanza con el narrador reflexionando sobre las reacciones de las personas cercanas al padre Flynn. Sus hermanas, aunque tristes, no parecen abrumadas por la pérdida. En lugar de sumirse en el dolor, las mujeres se mantienen serenas y contenidas, mostrando una especie de aceptación estoica ante la partida de su hermano. El narrador observa cómo las hermanas se encargan de los trámites funerarios de manera práctica, sin mostrar signos evidentes de un sufrimiento profundo. Hay algo casi desconcertante en su calma, como si la muerte de Flynn fuera solo una etapa más en la vida que no debía generar mayores conmociones. Además, el narrador también reflexiona sobre el vacío que deja la muerte del sacerdote en la comunidad religiosa. Aunque muchos lo conocían como una figura respetada en la Iglesia, había algo fundamentalmente distante en el que le impedía conectarse profundamente con las personas a su alrededor. El padre Flynn no era un hombre que buscaba la compañía de los demás. Aunque su vocación le otorgaba una posición de influencia, su propia vida personal era un enigma que no lograba descifrar nadie. La comunidad parece darse cuenta, ahora, con la muerte del sacerdote, de lo poco que realmente sabían de él. En su reflexión, el narrador llega a la conclusión de que la muerte del padre Flynn no hace más que subrayar las tensiones no resueltas dentro de la comunidad.
Durante su vida, el sacerdote había sido una figura de autoridad, pero también de soledad, alguien que nunca se permitió ser vulnerable, incluso cuando su mente y su alma estaban claramente atrapadas por un sufrimiento que nunca compartió. Su muerte deja atrás un vacío, no solo en su familia, sino en todos los que, de alguna forma, lo conocieron. El narrador se da cuenta de que el sacerdote era una figura distante, pero también profundamente solitaria. En el fondo, el padre Flynn nunca pudo compartir su dolor con los demás, y ahora, con su muerte, las respuestas permanecen ocultas. A lo largo de este capítulo, el narrador también reflexiona sobre la conexión que había tenido con el padre Flynn, aunque esta conexión siempre había estado marcada por la distancia. El sacerdote, aunque había sido una figura de autoridad en la vida del narrador, nunca compartió ningún tipo de relación emocional o personal con él. El narrador se siente culpable por no haber sido capaz de acercarse más al sacerdote mientras estaba vivo, por no haber percibido los signos de su sufrimiento. Ahora que el sacerdote está muerto, siente que el tiempo se le ha escapado y que ha perdido la oportunidad de comprender la verdadera naturaleza de la lucha de Flynn. El narrador también medita sobre la idea de la muerte como un cierre, pero también como un inicio de nuevas preguntas. La muerte de un hombre tan enigmático no puede ser un punto final. En su mente, la imagen del padre Flynn sigue viva, no tanto como un hombre que murió, sino como una figura atrapada en las sombras de su propio dolor. La muerte de Flynn, en lugar de traer alivio, crea un vacío que el narrador no puede llenar. Mientras más reflexiona sobre su vida, más se da cuenta de que hay muchas piezas que no encajan, de que nunca tendrá una comprensión completa de lo que realmente ocurrió en la vida de este hombre. En las escenas finales de este capítulo, el narrador se enfrenta a la verdad de la incomodidad generalizada en torno a la muerte del padre Flynn. A pesar de las apariencias de aceptación por parte de la comunidad, se percibe que nadie se atreve a hablar abiertamente sobre la figura del sacerdote o sobre el impacto de su partida. Las personas lo recordarán de manera fragmentada, sin llegar nunca a entender su dolor, su fe o su sufrimiento. En el fondo, el narrador reconoce que el padre Flynn, a pesar de ser una figura central en la vida de muchas personas, murió como vivió, en silencio, sin que nadie llegara a comprender lo que verdaderamente le pasaba. El capítulo cierra con la sensación de que la muerte no ha traído el consuelo que algunos esperaban. En lugar de cerrar el ciclo de su vida, la muerte del padre Flynn lo deja abierto, con más preguntas y menos respuestas. El narrador, al igual que la comunidad, sigue buscando significado en una vida que, por su misma naturaleza, siempre fue un misterio. Este capítulo se enfoca en el impacto de la muerte del padre Flynn en la comunidad y en el narrador. A través de sus reflexiones, se nos presenta el silencio y la incomodidad que rodean su vida y su muerte, creando una sensación de desconcierto que nunca se resuelve completamente. La muerte de Flynn no trae paz, sino que mantiene vivos los misterios que definieron su existencia. Capítulo 7. El legado del padre Flynn y la revelación del secreto. En este capítulo, el narrador reflexiona sobre el legado del padre Flynn, un legado que permanece oscuro y enigmático, incluso después de su muerte. A medida que pasa el tiempo, la figura del sacerdote se va desintegrando en la memoria colectiva de la comunidad, pero también se va llenando de rumores y susurros que no hacen más que aumentar el misterio en torno a su vida y su muerte. El narrador observa cómo, con el paso de los días, la figura del padre Flynn se convierte en un recuerdo distante, una imagen empañada por la incertidumbre y el silencio que rodearon su vida. A pesar de que algunos miembros de la comunidad siguen recordando al sacerdote con respeto y cierta devoción, el narrador se da cuenta de que la ausencia de una explicación clara sobre su sufrimiento y su muerte ha dejado un vacío que nadie se atreve a llenar. Los rumores empiezan a crecer. Algunos afirman que el sacerdote había estado atormentado por un secreto que nunca compartió, otros sugieren que su enfermedad era en realidad una forma de castigo por algo oscuro de su pasado. Sin embargo, todos estos rumores son solo conjeturas, y nadie tiene la verdad completa. En el fondo, el narrador comienza a preguntarse si el secreto que envolvía al padre Flynn tenía algo que ver con las circunstancias de su muerte, o si era un reflejo de una vida marcada por una lucha interna que nunca fue resuelta. A pesar de que el sacerdote fue una figura de autoridad en la Iglesia, también se había mostrado distante, sombrío y, a menudo, atormentado. El narrador recuerda momentos en los que había notado una profunda tristeza en los ojos del sacerdote, una tristeza que nunca fue explicada. Había algo en la vida de Flynn que siempre estuvo fuera del alcance de los demás, algo que parecía estar escondido detrás de su fachada de respeto y devoción.
El capítulo se vuelve más introspectivo a medida que el narrador se enfrenta a la idea de que no se sabe realmente quién fue el padre Flynn. Al reflexionar sobre los últimos días del sacerdote, el narrador se da cuenta de que nunca supo lo suficiente sobre él como para comprender completamente su sufrimiento. La figura del sacerdote parece desmoronarse ante sus ojos, y el narrador se siente atrapado en una sensación de desorientación. ¿Qué había realmente detrás de la enfermedad del padre Flynn? ¿Qué había sucedido en su vida para que terminara de esa manera tan trágica y solitaria? Mientras el narrador se sumerge más profundamente en sus recuerdos, una revelación comienza a tomar forma en su mente. A través de sus recuerdos y observaciones, empieza a darse cuenta de que el secreto que el sacerdote guardaba no era solo algo relacionado con su salud, sino con su vida espiritual, algo mucho más profundo que su enfermedad física. El narrador recuerda una conversación que tuvo con el padre Flynn en la que, por un breve momento, el sacerdote mostró un destello de vulnerabilidad, una mirada en la que se podía ver una culpa abrumadora. En ese instante, el narrador comienza a entender que la verdadera lucha de Flynn había sido mucho más personal y espiritual de lo que jamás habría imaginado. En este capítulo, el narrador empieza a especular sobre la posibilidad de que el secreto de Flynn estuviera relacionado con algo oscuro de su pasado, algo que nunca había salido a la luz. Aunque nunca se expresa directamente, hay una sensación de que el sacerdote estaba atrapado en una red de sentimientos de culpa y arrepentimiento, algo que lo había perseguido durante años. La enfermedad del padre Flynn, entonces, podría haber sido una manifestación externa de su lucha interna, una forma en la que su alma sufría por algo que nunca fue revelado. El narrador, con el paso del tiempo, también se da cuenta de que su propio entendimiento de la vida del padre Flynn se ha visto empañado por la falta de comunicación y la distancia emocional que existía entre ellos. Durante años, el sacerdote había sido una figura que, aunque cercana en presencia, siempre estuvo alejada emocionalmente. Ahora que Flynn está muerto, el narrador se enfrenta a la verdad de que nunca pudo conocer al sacerdote de una manera profunda, y que todo lo que había percibido sobre él era solo una fachada, un reflejo de lo que él mismo proyectaba al mundo. A medida que el narrador sigue meditando sobre los hechos, la sensación de misterio se intensifica. A pesar de las teorías que surgen sobre la vida y la muerte del padre Flynn, el narrador llega a la conclusión de que nunca sabrá la verdad completa. La revelación del secreto de Flynn, si alguna vez se devela, no vendrá de las palabras de los demás, sino de un entendimiento más profundo que el narrador, por ahora, no es capaz de alcanzar. Al final de este capítulo, el narrador se enfrenta a la amarga realidad de que el secreto de Flynn, por más que lo busque, nunca será completamente revelado. La vida del sacerdote y su muerte quedan marcadas por una serie de silencios, secretos y especulaciones que nunca podrán ser desentrañados. La figura de Flynn permanece incompleta, y con su partida, se lleva consigo el misterio que lo rodeó durante toda su vida. El capítulo concluye con el narrador reflexionando sobre el sufrimiento humano y el peso de los secretos no compartidos. El padre Flynn, al igual que muchos otros, vivió una vida marcada por el dolor y la soledad, pero su sufrimiento fue silenciado, su secreto guardado hasta su muerte. La revelación, si es que alguna vez ocurre, es algo que el narrador tendrá que enfrentar por sí mismo, enfrentando su propia incapacidad para comprender la complejidad de la vida de otro ser humano. Este capítulo profundiza en el legado del padre Flynn, centrándose en el misterio que persiste sobre su vida y su muerte. La revelación de su secreto, aunque nunca completamente desvelada, se convierte en el eje del capítulo, mostrando cómo la incomodidad y el silencio marcan tanto su vida como la vida de aquellos que lo rodearon. El narrador se enfrenta a la paradoja de la incompletitud, dejando abierta la cuestión de si alguna vez podrá entender verdaderamente al sacerdote. Capítulo 8. El peso de los recuerdos y la revelación tardía. El capítulo 8 comienza con una reflexión más profunda del narrador sobre la muerte del padre Flynn y la forma en que la memoria colectiva de la comunidad sigue preservando una imagen distorsionada del sacerdote. A medida que el narrador revisita los recuerdos de su interacción con el padre Flynn, se hace más consciente de que, al igual que la iglesia que representaba, la figura del sacerdote está llena de contradicciones no resueltas. Los recuerdos que el narrador tiene de Flynn están envueltos en una sensación de desconcierto. Aunque el sacerdote había sido una figura de autoridad, rara vez había hablado de sí mismo o de su vida personal. Para el narrador, el padre Flynn siempre fue una presencia distante, alguien más asociado con el deber y la disciplina que con la cercanía humana. La imagen del sacerdote, de hecho, siempre estuvo marcada por la frialdad, la solemnidad y la rigidez de su vocación. A lo largo del capítulo,
El narrador explora cómo los recuerdos de la figura del padre Flynn se sienten ahora cargados de un peso emocional que nunca estuvo presente cuando él estaba vivo. El sacerdote parece haberse ido dejando detrás una marca indeleble en la mente del narrador, pero esta marca es confusa, incompleta y, a menudo, inquietante. A medida que los días pasan desde su muerte, el narrador se encuentra revisando de nuevo sus recuerdos, tratando de comprender qué ocurrió realmente durante sus últimas interacciones con Flynn. Estos recuerdos, aunque vagos, están impregnados de una sensación de vacío, como si algo fundamental hubiera quedado sin ser dicho. Es en este momento que el narrador llega a un punto de introspección profunda. A medida que observa cómo otros miembros de la comunidad han comenzado a olvidar lentamente al sacerdote, él mismo se da cuenta de que, a pesar de haber sido tan cercano a él en su rol religioso, nunca tuvo una verdadera comprensión de su vida interior. La vida del padre Flynn, que había sido construida alrededor de un aura de misterio y autoridad, ahora se disuelve en un mar de incertidumbre. Y, lo más perturbador, es que el narrador ya no está seguro de si alguna vez habrá entendido completamente a Flynn. El narrador también se ve arrastrado por el peso de las reflexiones filosóficas sobre el sufrimiento y la soledad humana. La muerte del sacerdote parece representar algo más que la pérdida de una sola persona. Representa la inevitabilidad de un sufrimiento existencial que, aunque oculto tras las fachadas sociales y religiosas, persiste en todos los aspectos de la vida. El narrador se pregunta si el padre Flynn había sido una víctima de esa misma lucha interna y si, en su muerte, había dejado una enseñanza para aquellos que lo conocieron. Pero, al igual que con tantas otras figuras misteriosas, no hay respuestas claras. En medio de su creciente desconcierto, el narrador se enfrenta a lo que parece ser una revelación tardía. El padre Flynn no era solo un hombre de fe, sino alguien profundamente marcado por el dolor y la culpa, un hombre que había llevado consigo secretos que nunca fueron compartidos. En un momento clave de este capítulo, el narrador recuerda con claridad una escena específica de su juventud, cuando tuvo una conversación fugaz con Flynn que, en retrospectiva, parece ser la clave para entender la vida del sacerdote. En esa conversación, el sacerdote había revelado, casi en susurros, que había sido testigo de una caída de su propia fe, una crisis espiritual que nunca fue superada y que, probablemente, alimentó sus enfermedades físicas y emocionales. Este descubrimiento, aunque ya demasiado tarde para ofrecer consuelo o comprensión, actúa como un punto de inflexión en el entendimiento del narrador sobre Flynn. A través de este recuerdo, el narrador llega a la conclusión de que la lucha interna del sacerdote no solo fue espiritual, sino también emocional, arrastrándolo hacia una espiral de sufrimiento. El peso de la culpa que llevaba no fue algo que se resolvió con el paso de los años. Al contrario, parecía ser el núcleo de su existencia, algo que fue reprimido y ocultado tanto para él mismo como para los demás. La revelación llega a su punto culminante cuando el narrador se da cuenta de que el padre Flynn nunca fue una figura aislada en su sufrimiento. En lugar de ser un simple hombre religioso dedicado a su fe, él representaba una lucha humana universal con la culpa, el arrepentimiento y la incapacidad de encontrar la paz consigo mismo. Este descubrimiento no proporciona respuestas fáciles ni consuelo, pero sí abre una puerta para comprender que todos los seres humanos, independientemente de su posición en la sociedad, enfrentan las mismas luchas internas que el sacerdote había ocultado. El narrador termina el capítulo con una sensación de cierre, pero también con la sensación de que muchas preguntas aún permanecen sin respuesta. A pesar de sus esfuerzos por entender la vida y la muerte de Flynn, el narrador nunca llegará a comprender completamente la magnitud de su sufrimiento, ni el verdadero secreto que lo acompañó hasta su lecho de muerte. Sin embargo, lo que el narrador ahora puede ver, de manera más clara que nunca, es que la vida del padre Flynn estuvo marcada por una lucha profundamente humana, y que, al final, el secreto no era solo suyo, sino compartido por todos aquellos que, en algún momento, enfrentaron el peso de sus propios fantasmas internos. Este capítulo se centra en la revelación de la verdadera naturaleza del sufrimiento del padre Flynn, un sufrimiento que se había mantenido oculto durante toda su vida. A través de los recuerdos del narrador, se nos presenta la figura del sacerdote no como un simple hombre de fe, sino como alguien profundamente marcado por la culpa y la lucha interna. El capítulo cierra con una sensación de comprensión parcial, pero también con la comprensión de que el sufrimiento humano es algo que nunca se puede comprender completamente. Capítulo 9. La inestabilidad de la memoria y el fracaso de la comprensión. El capítulo comienza con una reflexión sobre la naturaleza escurridiza de la memoria. A medida que el narrador trata de reconstruir los detalles de la vida del padre Flynn,
se da cuenta de que sus recuerdos se sienten fragmentados, incompletos e incluso distorsionados. Lo que una vez parecía claro y concreto ahora se difumina en la neblina del tiempo. El narrador está atrapado en un ciclo de revisión constante, buscando encontrar algo que dé sentido a lo que fue la vida del sacerdote, pero cada intento de entenderlo más profundamente se ve empañado por la inestabilidad de su propia memoria. La vida del padre Flynn, en su mente, siempre estuvo envuelta en una capa de silencio. A lo largo de este capítulo, el narrador se enfrenta a la dura realidad de que nunca podrá reconstruir la historia completa de Flynn. Su mente, aunque intentó ser lógica y ordenada al abordar los hechos, ahora se da cuenta de que los recuerdos no son siempre fieles, ni mucho menos absolutos. A pesar de su cercanía con el sacerdote, lo que queda de él en su mente es una figura esquiva, algo que nunca pudo tocar ni comprender completamente. A medida que las dudas y la frustración se apoderan del narrador, se introduce la idea de que, quizás, la dificultad para entender a Flynn no es solo un problema de memoria, sino una cuestión más profunda relacionada con la propia incapacidad humana para comprender la complejidad de la vida de otro ser humano. La falta de conocimiento sobre los motivos más íntimos de Flynn, sobre lo que le atormentaba y le había causado tanto dolor, se convierte en una metáfora de cómo las personas, en su vida cotidiana, suelen quedar atrapadas en la superficie de las relaciones humanas, sin poder penetrar las verdaderas luchas de los demás. La frustración del narrador aumenta cuando intenta recordar los detalles de las últimas interacciones con Flynn. En este capítulo, se nos muestra cómo la memoria parece engañarle, haciendo que las cosas que una vez fueron claras se vuelvan borrosas y difíciles de seguir. Cada vez que el narrador intenta aferrarse a un recuerdo que pueda ofrecerle una respuesta, ese recuerdo se desvanece o se desintegra en más preguntas. La atmósfera en el capítulo se vuelve más tensa a medida que el narrador se enfrenta a la idea de que nunca encontrará una solución a sus interrogantes. Hay una lucha interna entre la necesidad de entender y la imposibilidad de hacerlo. El narrador se pregunta si algún día comprenderá los motivos detrás de la vida solitaria del sacerdote o si esta búsqueda está destinada al fracaso. La constante reflexión sobre el fracaso de la memoria y la comprensión no solo lleva al narrador a una sensación de frustración, sino también a una sensación de desesperanza existencial. El capítulo avanza cuando el narrador comienza a reflexionar sobre las últimas semanas del padre Flynn antes de su muerte, tratando de reunir los fragmentos de su vida que había observado de cerca. Recuerda su trato con las hermanas del sacerdote, quienes, al parecer, no parecían tan afectadas por la muerte de su hermano como el narrador había esperado. En su mente, las hermanas, aunque tristes, seguían con su vida de una manera aparentemente desapegada. No había un sentimiento de desolación que pareciera acompañar la partida de Flynn, lo que hace que el narrador se cuestione si había algo más en la relación entre el sacerdote y sus hermanas de lo que él sabía. Conforme el narrador sigue revisando las piezas de su memoria, se da cuenta de que nunca pudo acercarse completamente al corazón del misterio que era el padre Flynn. Su lucha por entender lo que había ocurrido en la vida de Flynn se siente cada vez más en vano. Los recuerdos se dispersan y se pierden en una niebla de ambigüedad, mientras el narrador se enfrenta a la idea de que algunos secretos, por muy cercanos que estemos de ellos, permanecen ocultos para siempre. El capítulo termina con el narrador aceptando, aunque con reticencia, que la vida y la muerte del padre Flynn permanecerán un enigma para él. La sensación de frustración y de pérdida de control sobre los recuerdos y la comprensión se vuelve abrumadora. Finalmente, el narrador comprende que la verdadera naturaleza de las personas, de sus sufrimientos y secretos más profundos, a menudo queda fuera del alcance de los demás. Las relaciones humanas, por más cercanas que sean, siempre estarán marcadas por un velo de incomodidad y de misterio que nunca podrá ser levantado completamente. Este capítulo trata sobre el proceso de confrontar la incapacidad humana de comprender completamente la vida de otro, especialmente cuando esa vida está rodeada de secretos y sufrimiento. La lucha del narrador por entender al padre Flynn se ve obstaculizada por la naturaleza escurridiza de la memoria y la imposibilidad de alcanzar la verdad detrás de los misterios que rodean la vida del sacerdote. Capítulo 10. El peso de la culpa y la liberación final. El capítulo comienza con el narrador revisando la enfermedad del padre Flynn con más claridad, sintiendo que los ecos de la experiencia aún persisten en su memoria. El sacerdote, que durante tanto tiempo se había mantenido distante y enigmático, ahora se le revela de manera más tangible, a través de sus últimos momentos, su sufrimiento físico y espiritual, y la lucha interna que nunca fue completamente comprendida por los que lo rodeaban. El narrador comienza a recordar sus interacciones con Flynn durante los últimos días de su vida.
La imagen del sacerdote, siempre erguido y serio, parece desmoronarse ante sus ojos. Su salud se deterioraba rápidamente, y su carácter, antes lleno de autoridad y control, ahora se veía marcado por la vulnerabilidad y la incertidumbre. A pesar de su sufrimiento físico, el narrador observa cómo Flynn nunca muestra signos de rendirse, manteniendo su dignidad hasta el final. Sin embargo, también se da cuenta de que la enfermedad no solo le estaba afectando a nivel físico, sino que había comenzado a erosionar su espíritu. Mientras el narrador repasa los días previos a la muerte del padre Flynn, comienza a recordar cómo, en su fragilidad, el sacerdote empezó a mostrar destellos de una angustia emocional profunda. El narrador se siente abrumado por la idea de que quizás nunca comprendió la magnitud del sufrimiento del sacerdote, ni la naturaleza de la crisis espiritual que lo había afectado durante tanto tiempo. Aunque Flynn nunca hablaba de su sufrimiento directamente, sus actos y sus miradas parecían transmitir una historia mucho más compleja, un relato de lucha interna que solo ahora el narrador empieza a entender. A lo largo de este capítulo, el narrador se enfrenta a la creciente comprensión de que, a pesar de la cercanía que pudo haber tenido con el sacerdote, nunca fue capaz de ver más allá de la fachada que Flynn había construido alrededor de sí mismo. Aunque había sido testigo de su dolor, de sus momentos de debilidad, nunca hubo una conversación en la que el sacerdote abriera su alma completamente. Ahora, en retrospectiva, el narrador se da cuenta de que todo lo que veía de Flynn era solo un reflejo de las capas más superficiales de su vida. Las palabras no dichas y los secretos guardados seguían siendo una muralla impenetrable, incluso para aquellos que lo conocían de cerca. El narrador se siente abrumado por una sensación de culpa y de frustración al darse cuenta de que nunca fue capaz de ofrecer consuelo al sacerdote, de brindar la ayuda que quizás él tanto necesitaba en sus últimos días. A pesar de la relación que habían compartido, siempre hubo una distancia, un muro invisible que nunca fue derribado. El narrador lamenta no haber ido más allá, no haber ido en busca de la verdad oculta detrás de los silencios y las miradas evasivas de Flynn. En el transcurso del capítulo, el narrador empieza a entender que la lucha espiritual del sacerdote estaba marcada por una especie de tormento interno que nunca pudo superar. Flynn no era solo un hombre de fe, sino un hombre roto por sus propios demonios, que cargaba una culpa profunda que lo acompañaba a cada paso. La revelación más impactante que el narrador alcanza en este capítulo es que el sufrimiento del sacerdote no era solo un castigo físico o una enfermedad aislada, sino el resultado de años de culpa reprimida, de arrepentimiento por algo que nunca se había confesado, algo que nunca se había perdonado. A medida que el narrador profundiza en estos pensamientos, llega a la conclusión de que la liberación del padre Flynn no vendría a través de la absolución de sus pecados, sino a través de su muerte misma. La muerte del sacerdote, aunque trágica, fue también una forma de liberación, una liberación de la carga insoportable que había llevado durante tantos años. Aunque no se llegó a conocer la naturaleza exacta de su culpa, la muerte de Flynn lo liberó finalmente del peso de la condena autoimpuesta. El narrador reflexiona sobre cómo las personas, a menudo, se ven atrapadas en su propio sufrimiento, incapaces de encontrar la paz porque se aferran a secretos que no pueden compartir. La muerte de Flynn, en este sentido, se convierte en una lección silenciosa para aquellos que quedan atrás. A veces, el sufrimiento es tan profundo que las palabras no pueden aliviarlo, y la única forma de liberarse es dejar ir, dejar que el final llegue y con él, la resolución de los tormentos internos. La muerte del sacerdote no es vista como una tragedia absoluta, sino como el cierre de un capítulo doloroso en su vida. Al final del capítulo, el narrador se enfrenta a la paradoja de la muerte de Flynn. Por un lado, siente tristeza por la muerte de un hombre que había sido tan cercano, pero por otro, experimenta una sensación de alivio al saber que el sacerdote finalmente está libre de la carga de su sufrimiento. El narrador se da cuenta de que la vida de Flynn, aunque estuvo marcada por el dolor, también estuvo marcada por una forma de redención, una redención que solo se alcanzó al final, cuando el sacerdote ya no tuvo que cargar más con su propio sufrimiento. Este capítulo, por lo tanto, no solo trata sobre la muerte de Flynn, sino también sobre el proceso de aceptación y liberación que llega con el final de la vida. El narrador comienza a comprender que la verdadera paz no siempre se encuentra en la absolución o la comprensión, sino en la aceptación de la inevitabilidad del sufrimiento y la muerte. Este capítulo muestra el viaje emocional del narrador hacia la comprensión final de la vida y muerte del padre Flynn. La muerte del sacerdote, aunque trágica, se presenta como una forma de liberación de sus tormentos espirituales y emocionales. El narrador comienza a aceptar que hay sufrimientos que no pueden ser resueltos a través de las palabras, sino solo a través de la muerte,
lo que le ofrece una perspectiva de redención más compleja y profunda. Capítulo 11. La confrontación con la verdad y el abandono del pasado. El capítulo comienza con una reflexión del narrador sobre los días siguientes a la muerte del padre Flynn. La comunidad, que una vez estuvo tan unida alrededor del sacerdote, ahora parece dispersarse rápidamente, como si su fallecimiento no hubiera dejado huella en el tejido de la vida cotidiana. El narrador, sin embargo, sigue atrapado en los recuerdos de Flynn, reviviendo una y otra vez la sensación de pérdida y la vacuidad que se produjo tras su muerte. La pregunta sobre el legado de Flynn, su vida y su sufrimiento, continúa rondando en su mente. A lo largo del capítulo, el narrador empieza a comprender con mayor claridad que el vínculo entre él y el padre Flynn nunca fue tan cercano como había imaginado. Aunque su relación había estado marcada por la admiración y el respeto, nunca había existido una verdadera cercanía emocional. Flynn siempre había permanecido distante, y ahora, al reflexionar sobre ello, el narrador se da cuenta de que la figura del sacerdote siempre estuvo rodeada de una barrera invisible que lo separaba. Esta distancia, que en su momento pudo haber parecido natural, ahora se le aparece como una falta de comunicación esencial, una falta de una conexión humana profunda. El narrador también reflexiona sobre cómo, en su vida, ha estado buscando respuestas a preguntas que quizás nunca serán respondidas. Durante tanto tiempo, había estado tratando de entender el sufrimiento del padre Flynn, pero ahora se da cuenta de que este sufrimiento no tiene explicaciones simples ni fáciles. Las luchas internas de Flynn, su caída de la fe, sus secretos no revelados, nunca se habrán resuelto por completo. El narrador se enfrenta a la realidad de que la vida de Flynn, como la de cualquier ser humano, estaba llena de ambigüedad y contradicciones que nunca podrá desentrañar completamente. En este capítulo, el narrador también se enfrenta a la confrontación de la verdad sobre sí mismo. A medida que examina su relación con Flynn, se da cuenta de que su propia vida también ha estado marcada por la distancia emocional y la falta de entendimiento. Al igual que Flynn, él ha mantenido secretos, ha evitado profundizar demasiado en sus propios pensamientos y sentimientos más oscuros. El narrador empieza a preguntarse si su obsesión con la vida del sacerdote no ha sido una forma de escapar de sus propios dilemas existenciales, un intento de encontrar respuestas en otro ser humano mientras evita confrontar los problemas que enfrenta en su propia vida. La confrontación con la verdad sobre la falta de conexión genuina con Flynn lleva al narrador a un momento de desesperación. Se da cuenta de que el sufrimiento de Flynn no es un rompecabezas que pueda resolver, sino una experiencia humana que se repite una y otra vez, en todos los que pasan por la vida. Esta aceptación de la imposibilidad de comprender totalmente a los demás le da al narrador una sensación de vacío, de abandono. El hecho de que la vida de Flynn haya quedado sin resolver, que el sacerdote haya muerto con su sufrimiento sin ser completamente entendido, le deja con la sensación de que todas las vidas humanas están destinadas a ser incomprendidas en última instancia. El narrador intenta encontrar consuelo en la idea de que la muerte de Flynn fue una liberación, una forma de liberarse del sufrimiento que lo había perseguido durante tantos años. Sin embargo, a medida que avanza el capítulo, la sensación de liberación se ve oscurecida por la tristeza y el dolor de haber sido incapaz de acercarse a la verdadera esencia del sacerdote en vida. El narrador siente que la muerte, aunque haya liberado a Flynn, no ha traído una solución a sus propios dilemas existenciales. En cambio, la muerte parece intensificar la distancia entre él y el sacerdote, dejando una sensación de vacío que no puede ser llenada con respuestas. La comunidad, por su parte, parece haber pasado página rápidamente, casi olvidando al padre Flynn en poco tiempo. La gente sigue adelante con sus vidas, mientras el narrador se siente atrapado en un ciclo interminable de recuerdos y frustración. Es entonces cuando el narrador comienza a comprender que la muerte de Flynn no solo significó el fin de un hombre, sino también el fin de una etapa en su vida, una etapa que se había centrado en la búsqueda de respuestas que ahora sabe que nunca llegarán. La muerte del sacerdote se convierte en un símbolo de la inevitabilidad de la desaparición de las figuras que marcan nuestras vidas, y el narrador siente que él mismo debe empezar a soltar el pasado y encontrar su propio camino hacia adelante. En el final del capítulo, el narrador llega a una conclusión resignada. El sufrimiento es una constante en la vida humana, y no siempre puede ser entendido o resuelto. La muerte de Flynn, que parecía un evento significativo, en realidad no ha hecho más que subrayar la futilidad de la búsqueda de respuestas definitivas. El narrador se da cuenta de que debe dejar ir la obsesión con el pasado y centrarse en el presente, aunque la tarea le resulte difícil y dolorosa. El capítulo termina con una sensación de abandono y aceptación,
mientras el narrador comienza a liberar su mente de la carga de la culpa y la frustración. Este capítulo refleja la lucha del narrador por entender el sufrimiento de Flynn, y al mismo tiempo, su reconocimiento de la incapacidad humana para comprender completamente a los demás. También es un momento de reflexión interna, donde el narrador se enfrenta a sus propios sentimientos de desconexión y la realidad de que la vida humana está llena de sufrimiento y misterio, que a menudo no puede ser resuelto o entendido. Capítulo 12. El eco de la memoria y el silencio de la verdad. El capítulo comienza con el narrador sumido en una introspección profunda. El tiempo ha pasado desde la muerte del padre Flynn, y su memoria persiste en la mente del narrador, como un eco lejano que resuena a través de los pasillos de su conciencia. A medida que el narrador repasa los recuerdos de Flynn, se siente atrapado entre la necesidad de entender su vida y la imposibilidad de hacerlo. Cada fragmento de su memoria, aunque vívido, parece escapar de su comprensión, dejándole con más preguntas que respuestas. La sensación de pérdida y de vacío se apodera de él a medida que avanza en su reflexión sobre el sacerdote y su influencia en su vida. El narrador reflexiona sobre cómo el padre Flynn, en su vida, siempre fue una figura distante. A pesar de su cercanía con él, nunca lograron una verdadera conexión emocional. Flynn era un hombre de profundas convicciones religiosas, pero su fe era algo sombrío y torturado, algo que nunca llegó a compartir plenamente con nadie. El narrador recuerda los momentos en los que, observando al sacerdote desde una distancia, pudo ver una mirada cargada de sufrimiento y ansiedad, pero nunca fue capaz de acercarse lo suficiente para comprender las razones detrás de esa tormenta interna. En su mente, Flynn siempre fue una figura envuelta en misterio, como si fuera un reflejo de las inquietudes que el narrador mismo sentía, pero que nunca se atrevió a abordar de manera directa. Este capítulo se centra en el tema de la memoria y su naturaleza engañosa. El narrador se da cuenta de que, aunque los recuerdos de Flynn son claros y nítidos en su mente, hay algo que no puede capturar del todo. Los recuerdos se presentan como fragmentos aislados que, cuando se conectan, no terminan de formar un todo coherente. La vida de Flynn es ahora un collage incompleto de momentos que, aunque importantes, no terminan de revelar el panorama completo. El narrador se siente impotente al darse cuenta de que hay algo esencial sobre la vida de Flynn que permanece inalcanzable, y esto genera una sensación de frustración constante. En este punto, el narrador comienza a explorar más a fondo su propia relación con la memoria. La memoria, se da cuenta, no es un archivo fijo que pueda consultarse con precisión, sino un proceso en constante cambio que está influido por la percepción y el contexto del momento. Se pregunta si su memoria de Flynn ha sido distorsionada por sus propias emociones, por su interpretación personal de los hechos. La distancia temporal desde la muerte de Flynn ha dado paso a un proceso de reinterpretación, y el narrador se siente desconcertado por cómo las emociones y el paso del tiempo pueden modificar incluso los recuerdos más claros. A medida que se sumerge en este análisis de la memoria, el narrador recuerda con mayor claridad ciertos momentos de interacción con Flynn. Sin embargo, incluso estos recuerdos parecen estar impregnados de una sensación de incompletitud. Las conversaciones que compartieron, aunque superficiales en su mayoría, se llenan ahora de significados ocultos que el narrador no había sido capaz de captar en su momento. Cada gesto, cada palabra dicha por el sacerdote, parece tener una resonancia más profunda que antes, como si el narrador estuviera ahora recibiendo una interpretación nueva, una lectura diferente de aquellos momentos que antes le habían parecido triviales. Sin embargo, esta nueva interpretación solo deja en evidencia lo mucho que ha quedado sin entender. El narrador empieza a sentirse abrumado por la certeza de que nunca comprenderá por completo la vida y la mente del padre Flynn. La muerte de Flynn ha dejado un vacío en su vida, y el proceso de recordar y reflexionar sobre él parece haber agudizado este vacío, más que haberlo llenado. El narrador se enfrenta a la cruel realidad de que la muerte de Flynn no ha traído consigo una solución a los enigmas que él había estado persiguiendo. Al contrario, parece que la muerte ha hecho aún más inalcanzables las respuestas que había buscado durante tanto tiempo. En este punto, el narrador también comienza a reflexionar sobre el impacto de la religión en la vida de Flynn. Durante su vida, el sacerdote se había entregado completamente a su fe, pero su fe estaba marcada por una lucha interna constante. El narrador se da cuenta de que la fe de Flynn nunca fue una fuente de consuelo o paz, sino una carga, una presión constante que lo acosaba. La espiritualidad de Flynn era más bien una condena, una necesidad de expiar una culpa que nunca fue claramente expresada. La figura del sacerdote, que siempre parecía ser un hombre de fe inquebrantable,
Ahora aparece como un ser atormentado por dudas profundas, por miedos ocultos que nunca fueron compartidos. Este descubrimiento del narrador sobre la naturaleza de la fe de Flynn lo lleva a cuestionar su propia relación con la religión. El narrador no era un hombre particularmente religioso, pero la presencia de Flynn en su vida había influido en su percepción de la espiritualidad. Ahora, al comprender mejor el sufrimiento de Flynn, el narrador se enfrenta a la pregunta de si la religión, en lugar de ofrecer consuelo, puede ser una fuente de sufrimiento cuando no se comprende o se vive con autenticidad. El capítulo profundiza en la angustia existencial que acompaña a esta reflexión, ya que el narrador comienza a entender que las creencias religiosas, como las vidas humanas, son a menudo más complejas y contradictorias de lo que parecen a simple vista. A medida que el narrador sigue explorando sus pensamientos, se siente invadido por una sensación de desconcierto y desesperanza. Se da cuenta de que está atrapado en un ciclo interminable de recuerdos y preguntas sin respuesta, que nunca podrá escapar. La memoria se convierte en una prisión, una cárcel en la que las respuestas siguen eludiéndolo, mientras las preguntas se acumulan y lo agobian. La muerte de Flynn, que debería haber proporcionado algún tipo de resolución, ha solo intensificado este ciclo, dejándole atrapado en un laberinto de emociones no resueltas. El capítulo termina con el narrador observando cómo, en su mente, la figura del padre Flynn se desvanece lentamente, convirtiéndose en una sombra borrosa de lo que alguna vez fue una presencia constante en su vida. El sacerdote se ha ido, y con él se ha ido también la oportunidad de resolver los misterios que siempre lo rodearon. Sin embargo, el narrador sabe que no podrá simplemente dejarlo ir. La memoria de Flynn sigue viva en él, no como una imagen clara, sino como un eco persistente, un susurro lejano que nunca desaparecerá por completo. Este capítulo se sumerge en las complejidades de la memoria, la religión y la incomprensión. El narrador reflexiona sobre el sufrimiento del padre Flynn y su propia incapacidad para entenderlo, mientras enfrenta la verdad de que algunos misterios humanos permanecen insondables. La exploración de la fe, la culpa y la desesperación se convierte en un punto clave en la búsqueda del narrador por encontrar significado en la vida y la muerte de Flynn. Capítulo 13. La disolución de los ideales y el desamparo. El capítulo comienza con el narrador mirando hacia atrás, hacia los días en que el padre Flynn aún estaba vivo, intentando encontrar algún significado en su relación con el sacerdote. Sin embargo, a medida que el tiempo ha pasado desde la muerte de Flynn, el narrador se da cuenta de que la figura de Flynn se ha desvanecido, volviéndose borrosa e inalcanzable. Los recuerdos del sacerdote, que antes parecían sólidos y evidentes, ahora son fragmentarios y difusos. La imagen del padre Flynn se ha convertido en algo intangible, como si la muerte no solo hubiera marcado el fin de su vida, sino también el fin de una presencia importante en la mente del narrador. El narrador, incapaz de dejar de pensar en Flynn, reflexiona sobre lo que ha quedado después de la muerte del sacerdote, un vacío, una ausencia. En sus recuerdos, Flynn siempre fue una figura de autoridad, un hombre lleno de seriedad y solemnidad, alguien que emanaba una sensación de poder espiritual. Sin embargo, ahora el narrador se pregunta si, detrás de esa fachada de respeto, el sacerdote no era más que un hombre perdido, atrapado en sus propios dilemas y contradicciones. Al mirar atrás, el narrador comienza a cuestionar si alguna vez realmente conoció al hombre detrás de la figura religiosa, si alguna vez entendió la complejidad de su alma. El narrador también se siente incapaz de reconciliar la imagen del padre Flynn como un hombre de fe con la realidad de su sufrimiento. A lo largo de su vida, Flynn había sido un hombre profundamente religioso, pero su fe nunca parecía ser una fuente de consuelo, sino una carga que lo atormentaba. El narrador empieza a entender que la fe de Flynn no fue una respuesta a sus problemas, sino un intento fallido de escapar de ellos. La religión, en lugar de ofrecer la paz prometida, se convirtió en un tormento más, un recordatorio constante de una culpa que nunca fue completamente expresada ni perdonada. Esto lleva al narrador a una reflexión más amplia sobre el sufrimiento humano. ¿Realmente la fe puede sanar las heridas del alma, o solo sirve para ocultarlas bajo una capa de ilusión? A medida que el narrador sigue pensando en Flynn, se da cuenta de que, aunque su relación con el sacerdote fue distante y llena de incomodidad, había algo profundamente humano en la lucha de Flynn. Aunque el sacerdote había estado atrapado en sus propias luchas espirituales, el narrador llega a la conclusión de que esa lucha era también su propia lucha, un reflejo de la lucha humana universal por encontrar sentido en un mundo que a menudo parece vacío y desprovisto de respuestas. Esta realización provoca en el narrador un sentimiento de desamparo, pues se da cuenta de que todos, incluso los más fuertes, están atrapados en su propia fragilidad.
Este capítulo también aborda el tema de la alienación. El narrador, al igual que Flynn, se siente desconectado del mundo que lo rodea. Aunque la comunidad en la que vive sigue adelante con sus vidas, él sigue atrapado en sus recuerdos y en la búsqueda de respuestas que no llegan. El narrador empieza a ver cómo la muerte de Flynn ha dejado una marca indeleble en su vida, un recordatorio constante de la fugacidad de la existencia humana y de lo efímero de las certezas que alguna vez tuvo. Las creencias que antes parecían ser un refugio seguro ahora parecen inestables y frágiles, como castillos de arena que se derrumban ante la primera ola de la duda. En este capítulo, el narrador también se enfrenta a la verdad de que el sufrimiento humano no tiene respuestas simples. A pesar de sus esfuerzos por encontrar un propósito en la vida de Flynn, se da cuenta de que algunos sufrimientos son imposibles de entender, de resolver o de redimir. La muerte de Flynn no ha traído consigo ninguna revelación que le haya permitido comprender el sentido de su vida o de su muerte. Al contrario, la muerte de Flynn ha intensificado su confusión y su desconcierto, dejándole con la sensación de que la vida humana está marcada por una constante incertidumbre, por la imposibilidad de alcanzar respuestas definitivas. El narrador reflexiona sobre su propia vida, comparándola con la de Flynn, y se da cuenta de que él también ha estado buscando respuestas que quizás nunca encontrará. El sufrimiento de Flynn, al igual que el suyo, es parte de la experiencia humana, una carga que todos deben llevar, aunque algunos logren ocultarla mejor que otros. El narrador se da cuenta de que, al igual que Flynn, todos estamos condenados a vivir con nuestra propia fragilidad, nuestras propias luchas internas, sin la certeza de que alguna vez podremos encontrar una resolución o un consuelo. A medida que el narrador continúa reflexionando, llega a la conclusión de que el sufrimiento, lejos de ser algo que debe ser resuelto o explicado, es algo que debe ser aceptado. La vida humana está llena de incertidumbre y dolor, y la única manera de enfrentar esto es aceptar la realidad tal como es, sin buscar respuestas que no existen. El narrador llega a una especie de resignación, reconociendo que la lucha por comprender el sufrimiento y la muerte de Flynn solo lo ha alejado más de la paz que busca. La clave, tal vez, no está en resolver estos enigmas, sino en aprender a vivir con ellos, a aceptar la complejidad de la vida sin la necesidad de desentrañar todos sus misterios. El capítulo termina con el narrador observando cómo la figura de Flynn, que alguna vez fue una presencia tan potente en su vida, se desvanece lentamente en su mente. La muerte de Flynn ha marcado el fin de un ciclo, pero también ha dejado un vacío que no puede ser llenado. La vida de Flynn, aunque breve y marcada por el sufrimiento, ha dejado una huella en el narrador, que ahora enfrenta la realidad de que las respuestas que busca nunca llegarán. En lugar de encontrar consuelo, el narrador se enfrenta a la disolución de los ideales que alguna vez tuvo, y a la aceptación de que la vida, en su complejidad y su dolor, no siempre ofrece las respuestas que esperamos. Este capítulo se centra en la disolución de los ideales del narrador, su lucha por encontrar significado y la aceptación de la incertidumbre de la vida humana. La muerte del padre Flynn, lejos de traer respuestas, ha intensificado el desamparo y la alienación del narrador, quien se enfrenta a la dura realidad de que el sufrimiento y la fragilidad humana son parte de la existencia misma. Capítulo 14. La sombra del pasado y la transformación interna. En este capítulo, el narrador comienza a hacer frente al eco persistente del pasado, particularmente a la influencia del padre Flynn en su vida. A pesar de la muerte del sacerdote, la sombra de su figura sigue presente, como si su presencia aún flotara sobre el narrador. La muerte de Flynn, lejos de ser un cierre definitivo, ha provocado una serie de reflexiones que han transformado al narrador de una manera que aún no comprende completamente. Es como si la partida de Flynn no solo significara el fin de una vida, sino también el fin de una era en la que el narrador se veía a sí mismo con una visión diferente, menos cuestionada y más llena de certezas. El capítulo comienza con una introspectiva profunda del narrador, que se encuentra atrapado en los recuerdos del sacerdote, pero también en su propia transformación interna. El narrador observa cómo su propia comprensión de la vida, de la religión y de las relaciones humanas ha cambiado drásticamente desde la muerte de Flynn. Aunque la figura del sacerdote estuvo marcada por la solemnidad y la autoridad, el narrador comienza a entender que esas mismas características ocultaban una profunda fragilidad. A través de la muerte de Flynn, el narrador empieza a ver el sufrimiento humano como algo que no puede ser trascendido completamente, una parte integral de la experiencia humana que persiste a lo largo del tiempo. El narrador sigue atrapado en la memoria de Flynn, en sus palabras, sus gestos, los momentos que compartieron, pero también en los silencios que nunca pudieron ser descifrados.
A medida que recurre a estos recuerdos, empieza a notar que los momentos que compartieron ya no son simplemente recuerdos, sino transformaciones de lo que había sido una relación distante en algo más grande, una reflexión sobre la vida y la muerte. Las conversaciones que tuvieron, aunque superficiales y marcadas por la distancia, ahora se le presentan bajo una luz diferente, una luz que revela sus propias luchas internas y la lucha de Flynn. El narrador se ve obligado a confrontar su propia vulnerabilidad, el miedo a la muerte, el temor a no ser entendido, a vivir una vida que se disuelve en el olvido. La figura del sacerdote se convierte en un símbolo de ese sufrimiento compartido, de la lucha interna de todos los seres humanos por comprender su propósito en un mundo incierto y lleno de dolor. A lo largo del capítulo, el narrador comienza a hacer las paces con el hecho de que nunca tendrá todas las respuestas, pero también se da cuenta de que esta aceptación no es sin sus propios conflictos. El sufrimiento es inherente a la existencia humana, pero esta revelación no significa que sea más fácil de manejar. La vida de Flynn, su fe y su caída de esa fe, su sufrimiento y su búsqueda de redención, se convierten en un espejo en el que el narrador observa su propia vida. La muerte del sacerdote no ha cerrado el ciclo, sino que ha abierto una nueva puerta hacia una comprensión más profunda de sí mismo. A medida que el narrador se enfrenta a la realidad de que el padre Flynn ya no está, también comienza a comprender que el impacto de la muerte del sacerdote va más allá de lo que él había anticipado. Aunque inicialmente había visto la muerte de Flynn como una conclusión, ahora se da cuenta de que esta muerte, lejos de ser un final, ha sido el inicio de un proceso de transformación interna en su propia vida. El narrador siente que, en el fondo, su relación con Flynn nunca fue tan cerrada como pensaba. La conexión entre ambos siempre estuvo marcada por la falta de entendimiento mutuo, pero ahora, con la muerte del sacerdote, ese vacío se ha transformado en un nuevo tipo de conocimiento, uno que implica la aceptación de lo incomprensible y la voluntad de vivir con la incertidumbre. Este capítulo también pone de relieve la alienación que sigue experimentando el narrador. Aunque hay un sentido de transformación, también se enfrenta a la soledad que acompaña a la muerte y la incomprensión. La comunidad en la que vive parece seguir adelante, olvidando rápidamente al padre Flynn, pero el narrador se siente atrapado en un proceso de reflexión que no parece tener fin. Mientras todos los demás continúan con sus vidas, el narrador se encuentra con la dura verdad de que la muerte de Flynn ha dejado un vacío que nadie más parece entender o compartir. Sin embargo, dentro de esta soledad, el narrador comienza a experimentar una forma de crecimiento personal. La muerte de Flynn, en lugar de marcar el final de un ciclo, se convierte en una oportunidad para reevaluar su propia vida. Aunque la alienación y la desesperación persisten, el narrador comienza a ver la lucha de Flynn, su dolor y su derrota, no solo como una tragedia, sino como una parte de la experiencia humana compartida. Esta comprensión le permite empezar a aceptar su propia vida con más gracia y menos juicio. La transformación interna que experimenta es lenta y dolorosa, pero se siente como un avance hacia una mayor comprensión de sí mismo y del mundo que lo rodea. El capítulo culmina en una reflexión sobre el carácter fugaz de la vida y la muerte. Aunque el narrador ha pasado por un proceso de aceptación de la muerte de Flynn, la memoria de este sacerdote y su impacto en la vida del narrador persiste. El narrador comprende que la vida es efímera, llena de momentos que se desvanecen rápidamente y se disuelven en el olvido. La muerte de Flynn no solo representa la desaparición de un hombre, sino el paso inevitable del tiempo y la desaparición de los ideales que alguna vez parecieron ser sólidos. A través de la muerte de Flynn, el narrador se enfrenta a la cruel realidad de que nada en la vida es permanente, ni siquiera las figuras que alguna vez parecieron ser pilares de la existencia. Este capítulo refleja un cambio significativo en el narrador, quien comienza a aceptar la incertidumbre y el sufrimiento como partes inherentes de la vida humana. La muerte de Flynn, en lugar de cerrar un capítulo, ha abierto una nueva perspectiva sobre la fragilidad de la existencia, llevando al narrador hacia un proceso de autodescubrimiento y reflexión que lo obliga a confrontar su propia mortalidad y la de aquellos que lo rodean. El capítulo 14 pone énfasis en la transformación interna del narrador, su creciente comprensión del sufrimiento humano y el vacío dejado por la muerte del padre Flynn. A través de esta reflexión, el narrador comienza a encontrar una forma de aceptar la vida tal como es, sin esperar respuestas definitivas. Capítulo 15. El resplandor de la comprensión y la liberación final. El capítulo final de Las Hermanas se abre con una sensación de conclusión inminente. Después de haber recorrido un largo camino de recuerdos, reflexiones y luchas internas, el narrador finalmente comienza a comprender, aunque de manera parcial, lo que la vida del padre Flynn y su propia vida realmente significan.
Los ecos del pasado, las sombras de la muerte del sacerdote, y la lucha constante por desentrañar los misterios de su vida y su muerte, finalmente se entrelazan de una manera que le permite al narrador liberar parte de la carga emocional que había estado llevando. Sin embargo, este entendimiento no es completo, sino que está marcado por una mezcla de aceptación y resignación. A medida que el narrador mira hacia atrás, ahora ve a Flynn no solo como un sacerdote que vivió una vida de sufrimiento y fe inquebrantable, sino también como un hombre que, en su interior, luchaba con las mismas preguntas existenciales que todos los seres humanos enfrentan. El narrador empieza a comprender que el padre Flynn, aunque envuelto en la figura de autoridad religiosa, nunca fue completamente diferente de aquellos a su alrededor. Flynn, como todos, buscó sentido en un mundo lleno de contradicciones y dolor. La idea de que sus luchas fueron en gran medida privadas, en lugar de ser compartidas abiertamente con los demás, se hace aún más evidente a medida que el narrador lo observa desde una nueva perspectiva. Este entendimiento surge de una serie de revelaciones personales en el narrador. Al comienzo de la historia, el narrador se encontraba alejado de Flynn, incapaz de entender realmente las emociones y las motivaciones del sacerdote. La distancia emocional y la falta de comunicación clara entre ellos habían marcado su relación. Sin embargo, a medida que avanza el capítulo, el narrador comienza a ver que sus propios sentimientos, de alguna manera, reflejaban los del sacerdote. Ambos, a su manera, estuvieron atrapados en sus propios miedos, dudas y deseos de encontrar un propósito en la vida. El dolor y el sufrimiento de Flynn ya no parecen tan ajenos al narrador. En cierto modo, la muerte de Flynn ha abierto los ojos del narrador a la naturaleza universal del sufrimiento humano, una lucha que atraviesa todos los aspectos de la existencia. A lo largo del capítulo, el narrador se enfrenta a un proceso de liberación emocional. A través de las experiencias y los recuerdos de Flynn, comienza a liberar su propio dolor. Ya no está buscando respuestas definitivas, sino aceptando que algunas preguntas nunca serán resueltas. La búsqueda de sentido, que ha marcado su vida y su relación con Flynn, comienza a disminuir. El narrador se da cuenta de que la verdadera comprensión no está en encontrar respuestas perfectas, sino en aprender a vivir con las preguntas, sin la necesidad constante de resolverlas. En este punto, el narrador también reconoce el peso de la muerte de Flynn, no solo en su vida, sino en la vida de aquellos que lo conocieron. Aunque Flynn había sido una figura central en la vida de muchas personas, su muerte parece haber dejado un vacío en sus relaciones, un espacio que nunca podrá ser llenado. Esta muerte, lejos de ser un evento aislado, simboliza el fin de una era, la desaparición de una visión del mundo, y la transición hacia algo nuevo, aunque incierto. El narrador comienza a ver la muerte como un proceso de transformación, no solo para la persona que muere, sino también para aquellos que quedan atrás. La muerte de Flynn no es solo una pérdida, sino una oportunidad para que el narrador y los demás encuentren un nuevo significado en sus vidas, aunque este significado sea ambiguo y abierto. El capítulo cierra con una meditación sobre la vida y la muerte, que encapsula la esencia de la experiencia humana. El narrador, en su reflexión final, reconoce que la vida es un proceso de constante cambio, marcado por momentos de claridad y confusión, momentos de comprensión y momentos de duda. A través de la muerte de Flynn, el narrador ha llegado a entender que la existencia humana no está definida por la búsqueda de respuestas claras y definitivas, sino por la aceptación de las preguntas, por la disposición a vivir con lo que no se sabe y lo que no se puede comprender. La liberación, entonces, no es una respuesta externa, sino una transformación interna que permite al narrador aceptar la vida tal como es, sin la necesidad de controlarla o de desentrañar todos sus misterios. El capítulo concluye con una sensación de paz agridulce. Aunque el narrador ha alcanzado una comprensión más profunda de la vida y la muerte del padre Flynn, esta comprensión no ha resuelto todos los problemas ni eliminado el dolor. Más bien, ha abierto una nueva puerta hacia la aceptación, una puerta que lleva a una liberación de las expectativas y los temores que antes lo atormentaban. La liberación final no proviene de una resolución completa, sino de la aceptación de la naturaleza compleja y contradictoria de la vida humana. Este capítulo final de Las hermanas de James Joyce presenta la culminación del viaje emocional del narrador. A través de su reflexión sobre la vida y la muerte del padre Flynn, llega a una forma de liberación personal, basada en la aceptación de las preguntas sin respuestas definitivas. La muerte de Flynn, lejos de ser un final cerrado, se convierte en un punto de transición hacia una nueva forma de ver el mundo, una forma que involucra aceptar la fragilidad humana y vivir con la incertidumbre que acompaña a la vida misma.
Y así concluimos nuestra narración de Las hermanas de James Joyce. Si te ha gustado este viaje a través de la obra y deseas escuchar más audiolibros como este, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Tu apoyo hace posible que sigamos trayendo más contenido de calidad. ¡Hasta la próxima!